Yo hablo constantemente de los clásicos porque son mis mejores amigos. ¿Y por qué los clásicos? Precisamente por eso, porque tú tienes derecho, o sea, cualquiera de nuestros alumnos tienen derecho a conocer a lo mejor que han dicho los mejores. Los clásicos son precisamente los mejores, no porque lo decida una academia de Bellas Artes o porque lo decida la Academia de la Lengua Española, sino porque en la votación implícita de los siglos, desde que existe cada clásico, todos los siglos posteriores ha dicho, este es el mejor. Todo el mundo ha dicho, Homero es el mejor, todo el mundo ha dicho, Platón es el mejor, Sócrates, Séneca, Marco Aurelio, así hasta la actualidad. Los clásicos, además, entienden muy bien y lo explican muy bien la complejidad de la condición humana. El ser humano es muy complejo, nadie se entiende plenamente a sí mismo. Shakespeare hace decir a Hamlet que el hombre está formado por, se queja de los 1000 naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne. Ya es una forma excelente de explicar esa complejidad. El mismo Borges, por poner un ejemplo mucho más actual, un argentino del siglo XX, Borges dice, para mí soy un ansia y un arcano, una isla de magia y de temores. Es una definición, una explicación perfecta de lo que es el misterio de la condición humana. Entonces los clásicos, ya digo, desde Homero hasta Borges, pues son absolutamente necesarios. Luego además son no solo los que mejor entienden, sino los que mejor han explicado esa complejidad, porque dominan la forma, dominan la expresión escrita. En ese sentido, es una delicia disfrutar con estos grandes hombres. La pregunta que me haces es una pregunta muy antigua, es una pregunta imprescindible, porque todo el mundo se pregunta ¿cómo puedo yo ser feliz? Es un objetivo universal. Julián Marías, un importante filósofo español, ha dicho que la felicidad es un imposible necesario. Necesario porque no podemos vivir sin tender hacia ella. Todo lo que hacemos lo hacemos para conseguir un poco de felicidad. Sin embargo, es un imposible porque nunca la conquistamos. Aunque nunca la conquistamos plenamente y nunca llegamos a la felicidad como un estado de vida. Y siempre son pequeñas ráfagas, pero merece la pena. Eso, lo que estoy diciendo, es una constatación. Tú hablas con la gente y usted es feliz. Normalmente nadie te dice que es feliz, pero sí te dicen que pueden experimentar la felicidad de determinadas maneras. Cuando tú me preguntas cómo conseguirlo, pues también te diría que es la gran pregunta que se ha hecho siempre, por lo menos la filosofía. Aristóteles, en su Ética Nicómaco, dedica todo un capítulo grande al estudio de la felicidad y dice que mucha gente opina que está en el placer, pero claramente no está en el placer porque hay placeres que son contraproducentes. Mucha gente opina que está en las riquezas, pero claramente hay muchos ricos que no son felices. Mucha gente opina que está en el poder, pero hay poderosos que están angustiados que tienen miedos y que no son felices. Y así sucesivamente, se ha puesto en muchas cosas. Aristóteles dice que es una mezcla dice que en primer lugar la felicidad está en la virtud, es decir, en un tipo de conducta excelente, que además respete la verdad, respete el bien, respete la belleza. O sea, si tú consigues esos ingredientes en tu vida, y luego todos experimentamos que hemos nacido en el fondo para amar y ser amados. Entonces, si de una vida falta el amor, es imposible que haya felicidad. Si de una vida falta la amistad, es imposible que surja la felicidad. Y si de una vida faltan ciertos recursos materiales, ojo, no muchos, no estoy hablando de riquezas, sino digamos que lo básico para vivir dignamente. A veces las riquezas son contrarias, dificultan la felicidad porque generan muchos problemas. Entonces, esos recursos materiales, pues con todo lo que he ido diciendo anteriormente, y luego Aristóteles, que es el que hace la radiografía perfecta de este estado o de este anhelo humano, dice que hace falta cierta buena suerte, porque si tienes todo para ser feliz, pero tienes mala suerte porque se muere alguien muy querido o porque estalla una pandemia como la que hemos sufrido y te recluyen en tu casa durante 2 años, pues
eso es mala suerte, ¿verdad? Como veis, la pregunta no es fácil, la respuesta no es fácil y como decía, la mejor respuesta la dio Aristóteles en el siglo IV a.C., en esa Ética a Nicómaco. En la vida, el conocimiento de la filosofía y la ética, pues yo te diría que no es un papel importante, te diría que es un papel imprescindible. Eso es importante subrayarlo. Imprescindible como puede ser la comida para vivir o el sueño, porque solo hay una cosa más importante que la vida, que es el sentido de la vida. Y el sentido de la vida pues no te lo da una asignatura como las matemáticas o la aritmética o la biología, pero sí te lo da la ética y te lo da la filosofía. Por eso son los saberes más antiguos de la humanidad y por eso también son los saberes que fundan la universidad. Cuando nace la universidad, cuando nacen las primeras, a principios del siglo XIII, los primeros estudios universitarios son filosóficos, son teológicos, son médicos y son jurídicos. Pero lo son, digamos que por necesidad, porque el hombre sabe que tiene un cuerpo que tiene que curar y cuidar, tiene un alma que tiene que salvar, vive en una sociedad que tiene que ser justa, respetar las leyes para que siga funcionando y vive en medio de un mundo que es difícil de conocer y quiere conocerlo, de ahí la filosofía. Entonces, como te decía, la filosofía te ilumina el camino, te enseña la complejidad de lo que somos y la ética pues es la optimización de la conducta, porque somos libres, estamos obligados a ser libres, pero no estamos obligados a acertar, no estamos obligados a que nuestra conducta sea la mejor de las posibles, incluso pues, nos equivocamos, de hecho muchas veces. Entonces la ética hace que no te equivoques, o por lo menos te enseña lo mejor que puedes hacer. Esa pregunta también es importantísima, o sea, no es que sea, bueno, es absolutamente necesaria, porque el hombre es radicalmente libre, incluso hay gente que ha dicho que por encima de la inteligencia está la libertad. No es así porque no seríamos libres si no fuéramos inteligentes, claro. La definición de libertad es muy sencilla, son 3 palabras, es capacidad de escoger y ya está. El problema es que las elecciones pueden ser buenas, positivas, enriquecedoras o pueden ser malas, negativas. O sea, puedes tirar piedras si quieres contra tu propio tejado. Puedes escoger mal, puedes acabar en la cárcel, puedes acabar en la droga. Para eso está también la ética. Tú decías, ¿y cómo se puede educar la libertad? Pues la libertad se educa por medio de la ética y dentro de la ética se educa por, bueno, la libertad tiene que ser educada por la inteligencia, pero la inteligencia tiene que ser iluminada tiene que entender muy bien qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. A esa inteligencia que juzga sobre el bien y el mal se le llama conciencia, conciencia moral. Entonces, una libertad bien educada es una libertad donde los papás, desde niños, los maestros, los profesores en la universidad han enseñado los diferentes caminos, le han enseñado a escoger al niño, al adolescente, al universitario. Y ojalá esos papás y esos profesores, ojalá le hayan enseñado al niño la importancia del decálogo bíblico, los 10 mandamientos, porque es la mejor forma de educar la conciencia y una conciencia así educada es la mejor guía, la mejor iluminación para la libertad. Es importante fortalecerla y educar la inteligencia y la voluntad porque son los 2 resortes fundamentales de la conducta humana. Un ser humano, así como un animal, se rige por los instintos y por el binomio placer-dolor. En el hombre hay muchas más cosas que el placer y el dolor. Está el deber, está la justicia, está el amor, está la lealtad, está el servicio a los demás. Hay muchísimas cosas que no entran dentro de ese binomio placer-dolor. Pero para eso tienes que educar la inteligencia, una inteligencia que vea correctamente las cosas, que no barra para casa y diga, bueno, como decía Calderón de la Barca, en yendo contra mi gusto, nada me parece justo. Pues no, una inteligencia que tiene que jugar limpio y decir, esto está bien, esto está mal, esto es verdad, esto es mentira,
Luego, si no educas la inteligencia, pues te pueden engañar. Eso significa engañar significa que te pueden manipular. O sea, si tú no sabes muchas cosas, si tú no lees correctamente la realidad, y para leerla correctamente tienes que hablar mucho con gente que sabe, tienes que leer mucho, tienes que pensar mucho. Si eso no lo haces, cualquier persona brillante, por el hecho de ser brillante, te podrá convencer y te podrá engañar. Y ahora mismo la manipulación de la opinión pública está a la orden del día, es mucho más grande que antes, porque los medios de comunicación se han multiplicado. Y luego tú me decías también la voluntad, pues son como las dos patas del ser humano, por una parte la inteligencia y por otra la voluntad. Una inteligencia, la voluntad es como la correa de transmisión entre la libertad y lo que hacemos. Si tú eres entre la inteligencia y la acción. Si tú eres muy inteligente, pero todo se queda en tu cabeza y no haces nada, no estudias, no haces nada por los demás, no viajas, no sales de casa, no estás ahí sentadito, entonces pues eres una especie de ameba, eres un ser amorfo. En cambio, el hombre es un ser que tiene que hacer muchas cosas, tiene que emprender muchas acciones, empresas. Entonces, esa correa de transmisión entre la inteligencia y la acción es la voluntad. Si tú tienes fuerza de voluntad, harás muchas cosas, y harás muchas cosas aunque te cueste sacrificio, porque normalmente hacer el bien cuesta sacrificio y a veces es incluso heroico. Con mucha fuerza de voluntad, que lo podemos traducir también por capacidad de sacrificio o también por la virtud de la fortaleza, con eso tú, digamos que no estarás sujeto a los caprichos de las circunstancias, a los caprichos de tus propios apetitos, a los caprichos de tu comodidad. Entonces harás lo que tienes que hacer. Entonces, a más inteligencia y a más voluntad eres más persona. A menos fuerza de voluntad y menos inteligencia eres más manipulable y eres menos persona. Bueno, esa pregunta que me haces es como la de la felicidad. El ser humano desde que existe se lleva haciendo esa pregunta, porque la vida humana es dramática, en algunos momentos es trágica, y porque siempre nosotros somos cuerpo y espíritu, y el cuerpo es vulnerable, también el espíritu, pero el cuerpo sobre todo. Entonces experimentamos el dolor de múltiples formas. Cuando el dolor, además, por ser espíritus, hay un tipo de dolor que no es físico, que es como el dolor del alma, que es a lo que llamamos tristeza, sufrimiento, depresión. Entonces, claro, el tema del dolor es muy complejo en el ser humano. No es que te duela un pie o te duela la cabeza, es que puedes tener una tristeza tremenda, ¿no? ¿Qué sentido se le debe dar? Pues es importante darle sentido, porque como no le des sentido, vas a sufrir doblemente. Es importante encontrar un sentido al dolor. De hecho, el libro más leído y más vendido, por lo tanto, en los últimos 50 años, es un libro que escribió un psiquiatra que sobrevivió a Auschwitz. Este psiquiatra es un austríaco llamado Viktor Frankl, acabado en L, KL, Viktor Frankl, que cuando salió del campo de concentración, cuando sobrevivió, pues poco más tarde escribió sus experiencias en el campo y lo puso como título El hombre en busca de sentido, donde él explica que el sentido es lo que marca la diferencia. La falta de sentido te puede abrumar, te puede descorazonar, te puede desmotivar, mientras que si tú tienes sentido puedes llegar a cualquier sitio. Nietzsche decía, aunque yo no soy un forofo de Nietzsche ni lo recomiendo especialmente, pero Nietzsche decía que cuando se tiene un porqué se puede conseguir cualquier cómo. Si tú tienes un porqué de la vida, si tú luchas por conseguir esta meta porque amas a este hombre, amas a esta mujer, amas a estos hijos, amas a tu país, amas tu profesión, entonces hay muchas cosas que se pueden aguantar, que se pueden sobrellevar. Luego nosotros estamos en México. México es un país muy singular, muy cristiano desde sus orígenes, ligado a la Virgen de Guadalupe. El dolor no deja de ser un misterio, o sea, no hay nadie que entienda exactamente qué pinta el dolor en nuestras vidas, pero si uno es cristiano sabe que Jesucristo sufrió, y sufrió como nadie, una pasión terrorífica.
y que la Virgen sufrió, como solo puede sufrir una madre de esa categoría, y que los primeros cristianos pues fueron mártires y murieron muchos tan alegremente, ¿no? Porque tenían un sentido, y parte del sentido es que de alguna manera el dolor se suma a los méritos de Jesucristo por la redención. Y aunque uno no sepa mucha teología, el hecho de que el mismo Hijo de Dios haya muerto en la cruz y haya podido decir, suplicar a su Padre, ¿por qué me has abandonado?, eso significa que Él ha querido ir por delante. Y si Jesucristo ha ido por delante, pues oye, yo estoy más o menos tranquilo, ¿no? De cualquier cosa que me pase, Él me ha dado ejemplo y ha ido por delante. Y eso pertenece a sus planes. Para que la etapa universitaria sea trascendente en su vida, lo único que tienen que hacer es vivirla intensamente, no desaprovechar el tiempo. La universidad es la forma superior de convivencia culta. Hay muchas formas de convivir. Un equipo de fútbol es una forma de convivencia. En las vacaciones pues uno convive pero la universidad es diferente, porque esa convivencia es sobre las grandes cuestiones de la condición humana y sobre las grandes cuestiones que pueden mejorar también la propia sociedad. En cuanto uno salga de aquí con todo su bagaje, pues puede empezar a trabajar en una empresa, puede emprender sus propias empresas y puede cambiar muchas cosas. Luego, además, en la universidad te has hecho amigo o has conocido a personas que también van a influir mucho en la sociedad en los próximos años. Y con esas personas es muy bueno mantener la amistad, porque siempre se pueden formar grupos que gracias a su unión, a su poder, pues puedan tener más fuerza para elevar la sociedad en la que uno vive, para elevar el nivel de vida, para mejorar en forma. Es muy bueno que el universitario tenga la idea clara de que aquí no ha venido para salir de aquí y ser un líder social y una de las personas más carismáticas y más importantes del país. Ojalá, si lo es, estupendo, pero eso tiene que ponerlo al servicio de los demás. Esto es una institución que la universidad nació como servicio a la sociedad y si encima somos cristianos, pues más todavía, porque el cristianismo es servicio. Bueno, la universidad nació, es una creación de los papas y de la Iglesia Católica. Muy filosófica, es absolutamente necesario buscar la verdad, porque no tiene nada que ver vivir en la verdad a vivir en la mentira. Hay gente que puede mentir y son mentirosos, pero a nadie le gusta que le mientan. Por lo tanto, está clarísimo que la mentira no es buena, es un antivalor. Sobre el bien, exactamente lo mismo. Llámalo o concrétalo como quieras, pero la diferencia entre el bien y el mal, entre que nos traten bien o que nos traten mal, es muy grande. Por lo tanto, a todo el mundo, más nos vale encontrar los caminos del bien. Y luego la belleza por lo mismo. Nosotros estamos hechos, el hombre está hecho para la belleza. Y no me estoy refiriendo a que vayas a los museos a contemplar. No, la belleza la tienes a diario en todo lo que te rodea. Tú te levantas por la mañana y ya oyes el canto de un pájaro. Luego te asomas a la ventana y ves ese pájaro, que es un prodigio. No hay ninguna ingeniería capaz, ni siquiera los de Megatrónica son capaces de diseñar un prodigio como un pajarito. Pero no digo ya un pajarito, sino una célula de los millones que componen a ese pájaro. Y luego tienes un río, y tienes unas montañas, y tienes unas nubes, y tienes un cielo, y tienes a personas. Las personas son muy bellas, no solo por fuera, sino también por dentro. Y bueno, todo te está hablando de la belleza. Fíjate que no te estoy diciendo que leas libros bellos, que leas buena poesía. Sí, muy bien. O que veas películas bellísimas. Eso está muy bien. Pero antes que en las obras humanas, la belleza está en la propia naturaleza, que no deja de ser una obra de Dios. Por eso también hay que cuidar mucho la naturaleza. Y nosotros que ahora estamos en México, pues México tiene unos paisajes preciosos, tiene montañas, tiene lagos, tiene ríos, tiene playas maravillosas, y eso hay que cuidarlo muchísimo. Es importante luchar por ser mejores personas, porque, como decía antes, la sociedad te necesita. Tú no has venido aquí, tú no eres un verso suelto, no eres una isla, tú
naturalmente has nacido en el seno de una familia, tienes unos papás, tienes unos hermanos, luego tienes unos amigos, tienes unos compañeros de colegio, de salón, luego llegas a la universidad, entonces estás siempre interactuando. Entonces es muy importante que tú seas una buena persona, porque todo lo que hagas va a influir en los demás. Entonces digamos que no tenemos derecho a rebajar, no tenemos derecho a ensuciar, no tenemos derecho a salpicar a los demás con nuestra conducta, todo lo contrario. Tenemos que ser ejemplo para los demás y luego tirar hacia arriba de todo lo que podamos. Tú me preguntas cómo conseguir ser buena persona. Digamos que eso, la teoría es muy fácil y en parte la práctica también. No es difícil ser buena persona. De hecho, estamos rodeados de buenísimas personas. O sea, cualquiera que vea la imagen de una mamá con sus niños, pues los niños son unos ángeles, son unos regalos de Dios. Pero las mamás también son un regalo de Dios para el niño. Entonces, una mamá es un prodigio de la naturaleza, por hablar si se puede hablar en estos términos. Una mamá es un diseño espectacular. En cuanto a bondad se refiere, también en cuanto a belleza y muchas otras cosas. Luego la sociedad siempre ha avanzado porque ha habido gente muy buena. O sea, nosotros estamos aquí y gozamos del nivel de vida que gozamos porque mucha gente se ha sacrificado por nosotros durante siglos. O sea, el nivel de vida que hemos alcanzado ha costado sangre, sudor y lágrimas a muchísima gente y muchas guerras, pero aquí estamos porque ha habido muchísima gente buena. Bueno, yo tengo que dar mucho las gracias a este país por su acogida, las gracias a esta universidad, porque me he sentido, he venido muchas veces a México y siempre a esta universidad, y lo que no sé es exactamente por qué esta es la vez que mejor me lo he pasado, es la vez que me voy más contento. Ya digo, lo he pensado, pero no tengo la respuesta, porque también se me olvidan otras etapas, ¿no? Muchas gracias México y muchas gracias a la Universidad Panamericana.